con 2000 años de historia, cartagineses, fenicios, bizantinos y romanos, todos quedaron prendados de tu luz, fueron testigos. Cuatro culturas viviendo, la musulmana, la hebrea, la hindú junto a la cristiana, ejemplo de tolerancia, todas se abrazan en Ceuta. Lo que estamos viendo es desde el norte, es decir, desde el Paseo de las Palmeras, y estamos más o menos en el entorno que hoy ocuparía Puente de Cristo y sobre todo el baluarte de los mallorquines, que sería esta coraza o este pequeño espigón. Justo detrás nos encontramos una línea de muralla con una primera puerta, como decíamos anteriormente, con una barbacana. Esta puerta correspondería aproximadamente a la actual puerta de Santa María, y si continuamos la calle, a la cual vemos que hay adosadas algunas edificaciones, cosa muy poco corriente porque no permitía el paso de la infantería por detrás de los muros. Todo este muro, como les decía, sería el actual Paso de las Palmeras. A diferencia del actual, que no tiene tantas torres, lo que estamos viendo es una muralla con 16 torres. En época portuguesa, por ejemplo, se van a sustituir estas pequeñas torres por menos torres, pero de mayor tamaño, que lo que te permitían tener artillería y además ser más robustas al fuego, sobre todo en su base. Si vemos hoy el Paso de las Palmeras, las murallas son inclinadas, son unos alambores que se llaman estas inclinaciones bajas, y lo que vale no solamente es para protegerla del mar, sino también de los posibles impactos de artillería. Toda esta línea, como vemos ahora, sería el frente norte de la Medina y que acabaría exactamente aquí, que sería el actual baluarte de San Juan de Dios o en las inmediaciones de la actual escultura de Hércules de Ginés Serrán Pagán. El asalto el día 21 de agosto de 1415, nos cuenta Zurara, el cronista portugués, que en el espacio de esta rúa, de esta calle larga, de la Rúa de Dereita o actual calle Jáudenes, parece ser que tanto Enrique el Navegante como su hermano entran por esta calle con unos 500 hombres, pero a mitad de camino, antes de llegar incluso a la catedral, que como vemos está al final, la mezquita, parece ser que de estos 500 hombres pues no le quedaban muchos, y es que claro, hay que tener en cuenta que hablando de un 21 de agosto, hacía mucho calor y se le pararon a descansar. Una vez reorganizadas las tropas dentro de lo que es el recinto de la catedral, se planifica por un lado el asalto al Alcázar y por otro lado el asalto a esta puerta que, como hemos explicado, estaba en un espacio cerrado por 3 muros, defendidos esos muros tanto por el Alcázar como por el doble almenado del frente de tierra, la actual puerta Califal. Al entrar Enrique el Navegante por esta puerta, en su interior hace recodo, así que no permite ver a quien entre esta puerta. Enrique está 2 horas desaparecido dentro de esta puerta y lo dan por muerto. En la expedición de rescate, llamémoslo así, al infante o del cuerpo, porque realmente no murió, pero pensaban que iban a recoger el cuerpo, desde la catedral sale un pequeño destacamento y uno de los componentes de este destacamento es Vasco de Ataides. Al pasar por el entorno de esta torre, una señora lanza una piedra que le dan en la cabeza, le rompe la cabeza y lo mata. Esta piedra y esta torre son altamente conocidas por los ceutíes, puesto que es la Torre de la Mora, e incluso aquí en las instalaciones del museo tenemos una lápida conmemorativa de otro Vasco de Ataide, descendiente del mismo, su nieto, que venía de la India con la expedición posterior de don Sebastián I, antes de la batalla de Cazarquivir. Deja una placa conmemorativa que va a estar incrustada en la propia torre hasta que es demolida en 1909. Esta puerta en la que estamos ahora mismo viendo sería la puerta que comunicaba el Alcázar de la ciudad con la actual Plaza de África, con el centro de la ciudad, con la Medina. Es interesante porque, como vemos, lo que es la Plaza de África actual no existe, no es un espacio libre como podemos entender hoy, y lo curioso es que en este espacio justo delante del Alcázar, o a sus espaldas de las murallas del mismo, nos encontramos una mezquita, que es la mezquita de los notarios. Esta mezquita, más que posiblemente, sea actualmente la parroquia de la patrona, de la Virgen de África. Al otro lado de la actual plaza, es decir, mirando al sur, nos encontramos la gran mezquita, con 2 patios, como vemos, y su alminar, y es una mezquita que además
a su izquierda, es decir, hacia el oeste, poseía una madrasa. Esta madrasa es la madrasa Asdida o Al-Jadida, la nueva, construida por los meriníes como política de Estado y propaganda de las propias creencias y enseñanzas de los mismos. Nos encontramos, por ejemplo, en este espacio también, justo detrás de lo que sería la madrasa, una calle que parece comunicar de este a oeste hasta una pequeña muralla. Esta calle es la actual calle Jáudenes y esta muralla hoy es visible, por ejemplo, en el entorno de la Basílica Tardorromana o más concretamente, por si nos sirve de mejor referencia, donde el bar El Mentidero, que de hecho la gente o los clientes de este establecimiento utilizan la muralla pues, prácticamente como mesa y asiento. Aquí estaríamos exactamente. Si esto es la zona del bar que les comentaba, justo delante, en este pequeño espacio que estamos intentando iluminar, nos encontraríamos hoy día la Basílica Tardorromana. De manera que si continuamos un poquito más hacia adelante, ya estaríamos en el mercado, es decir, el foso seco de la Almina, protegido, eso sí, por una muralla con dos puertas, parece aquí, aunque en época, o sabemos por las crónicas portuguesas, que se asalta una puerta. La embarcación que vemos aquí, acercándose a la ciudad, a la Medina Sabta, por el sur, de hecho se está acercando por la ribera, es una fusta. Hay que recordar que las galeras estaban más artilladas, y es muy interesante porque si vemos la propia embarcación, vemos que es una embarcación baja, que lleva remos, son muy propios de embarcaciones mediterráneas. Esta parte de atrás es el tendal, es curioso porque si fuera redondo sería tipo catalán, y es interesante si nos fijamos, por ejemplo, en el velamen, que utiliza vela latina. Como les decía antes, pues son embarcaciones muy rápidas, muy propias para el corso, para la piratería, y es curioso en este caso, nuestro compañero Gabriel León se basó en el Civitas Orbis Terrarum de Brown Hogging para mostrarnos esta fusta, aunque a diferencia del propio grabado, aquí aparece, como he dicho antes, acercándose a la ciudad por el sur, cuando en el propio grabado aparece acercándose por la ciudad por el norte, que en este caso, y como bien conocemos los ceutíes, era una bahía mucho más segura, protegida del levante. La puerta califal visto desde el sur. Recordar que esta muralla es el frente de tierra, es decir, mira hacia la puerta del campo, está almenada a ambos lados, de manera que se podía proteger desde un ataque de la ciudad o desde un ataque desde el continente, y lo que nos encontramos es un espacio cuadrado, donde al parecer más que posiblemente habría unos baños, de manera que en este espacio, que en algunos planos nos aparecen como la alcaicería, recordad, donde se vende la seda, ¿vale?, llegaría justo hasta la Torre de la Mora, que sería la esquina suroeste del Alcázar. Justo enfrente de esta esquina un pequeño espacio que nos llevaba hasta Yamal Kibir, que sería la antigua mezquita grande o mezquita Al-Hama. Es curioso, tiene, como vemos, dos patios, y creemos que parte de los aljibes que hemos encontrado justo al lado de la catedral serían los aljibes de este segundo patio o sala de abluciones. Bien, si este espacio que vemos se llama Yamal Kibir, es la actual catedral de Ceuta, este espacio lleno de casas entre la catedral y la muralla norte sería la actual Plaza de África, y es curioso que nos encontramos en su extremo norte un pequeño edificio que es la mezquita de los notarios, más que probablemente el actual santuario de la Virgen de África. Dicho esto, y volviendo de nuevo al espacio de la catedral, lo vemos aquí de nuevo, un gran edificio, como decíamos, nos encontramos que justo al lado tenemos otro gran edificio con una gran torre alminar y un patio justo detrás. Es la Madrasa Al-Jadida, la universidad nueva. Hay que comentar que fue construida por los meriníes, ya digo, como una política de Estado, y es interesante también decir que si había una nueva, pues anteriormente tenía que haber una vieja. Estamos hablando de dos universidades en la Medina Islámica. Justo detrás de la madrasa, que estaríamos enfrente del ayuntamiento y junto a la catedral, recordemos Yamal Kibir, la antigua mezquita, nos encontramos una calle, que es la que estoy iluminando ahora, una calle que en cierta medida parece que va recta, haciendo alguna inclinación, que nos lleva hasta otra antigua muralla. Esta calle es la actual calle Jáudenes, y esta muralla, por ejemplo, hay algunos bares, por ejemplo, muy famosos en esta ciudad, como es el Mentidero, que estaría situado justamente aquí, puesto que utiliza parte de la muralla, o la utiliza la gente para tapear. Es muy curioso. Volviendo al tema menos actual, justo delante de esta muralla, que sería el fin de la cerca califal, nos encontraríamos en este espacio de casas la actual Basílica Tardorromana de Ceuta, que evidentemente aquí no está representada porque estamos en una época posterior. Terminando
esta muralla y continuando con la calle Jáudenes, que venía por aquí, llegamos justo hasta la actual curva del Plátano o baluarte, el fin de la Medina. Y pues justo detrás, como les comentaba, esa cortadura que vendría a ser el actual boquete de la Sardina. Bien. Yo creo que por aquí chimpón. Nos encontramos ahora mismo mirando el boquete de la Sardina desde el sur, es decir, estamos en el Mediterráneo, estaríamos mirando lo que es el embarcadero que habría a la salida del foso seco de la Almina, en la actual Fuente Caballos. Hacia la derecha San Carlos, actual Museo de la Legión, y a la izquierda nos encontramos el inicio de lo que sería el frente sur, es decir, el frente que actualmente llamamos la Ribera. Toda esta playa, como vemos, ¿vale?, bajo un acantilado, y sobre este acantilado la muralla, con 16 torres, como vemos, y esto sí es interesante decirlo, que se construye sobre el acantilado. Las murallas que tenemos hoy día se construyen desde abajo del acantilado, por eso cuando vamos a la playa vemos directamente la muralla a pie de arena. En este caso tú tendrías que subir, como vemos aquí justo detrás del espigón. Este sería el espigón, actual espigón del Caballa, el espigón de la izquierda, como también se ha llamado, o del sur, y justo detrás del mismo nos encontramos las atarazanas del sur, pequeños astilleros donde se hacían embarcaciones, como vemos aquí, o se reparaban otras embarcaciones. Hay que decir que en época islámica, sobre todo los almohades, Ceuta sí fue una grandísima base naval. Y es interesante porque en esta muralla sur, recordemos la actual Ribera, nos volvemos a encontrar otra puerta, que sería la actual Puerta de la Ribera. Recordar esa puerta túnel que baja desde detrás de la catedral justo hasta la Ribera, a la playa. Es interesante porque si se fijan está la puerta y justo detrás la gran mezquita Yamal Kibir, que es la actual catedral de Ceuta. Esta torre que vemos a la derecha estaría situada actualmente en las proximidades del baluarte San Juan de Dios, es decir, donde está hoy aproximadamente la columna de Hércules, realmente un poquito más hacia el Paso de las Palmeras. Luego que nos encontramos es una muralla con una sola puerta que corresponde a la Puerta de la Almina, y este puente que sería el puente de la Almina. Es decir, realmente dentro de esta gran vaguada, de esta gran cortadura, en el espacio que estoy iluminando actualmente, estaría el mercado central. A posteriori, estas murallas, antes de, por supuesto, del mercado, se van a sustituir por el foso seco de la Almina con el baluarte de la Pólvora, que correspondería a esta gran torre que tenemos aquí. Este otro muro que lo cierra hacia el sur, hay que pensar que esta parte, hoy la llamamos Fuente Caballos, esta puerta que cierra este muro sería el actual boquete de la Sardina, aunque en estos momentos lo que tenemos es una muralla más que probablemente de tapial. De nuevo estamos viendo la perspectiva de la antigua Medina desde el Paseo de las Palmeras, es decir, desde el norte. Nos encontraríamos un espacio justo detrás del Alcázar con otra coracha. Las corachas hay que decir que son espigones, como el del Caballa, que te evitaban que pudieras venir por la playa, bordear y entrar en alguna de las puertas. La primera puerta que nos encontramos al norte es la actual puerta de Santa María, con una pequeña barbacana delante, un espigón que la defiende. Hay que pensar que esta playita pequeña sería, pues, por ejemplo, donde estaba el antiguo Club Náutico Cas. Muchos de los ceutíes que han hecho vela, hacíamos vela precisamente partiendo de esa pequeña playa. De manera que en este lienzo norte que vemos que se extiende prácticamente hasta las inmediaciones de la actual escultura de Hércules, esto sería San Juan de Dios en tiempos posteriores, nos encontramos 16 torres, como hemos dicho, que cercarían la Almina por el norte y llegaríamos a un nuevo vado, a una nueva cortadura que correspondería con el actual foso seco de la Almina. Bien, lo que estamos viendo ahora es la perspectiva desde el norte, es decir, estaríamos mirando desde el Paseo de las Palmeras la zona de la actual Comandancia General y baluarte de los mallorquines. Realmente estamos hablando de este espacio, que es una puerta, como decíamos, que da acceso al Alcázar, acceso independiente al castillo, donde estaría hoy la Comandancia General. En el interior del Alcázar, como vemos, hay una serie de instalaciones, como una mezquita y el Palacio de los Gobernadores, que correspondería actualmente a la entrada prácticamente del parking de la actual Comandancia General. Justo al lado una torre que conoceremos a través de la historia de la ciudad como la Torre de la Mora. Este espacio, como vemos, hace una especie de trapecio cerrado y aparte de la ciudad,
Y este es el alcázar del Salam Ben Salam, el último reducto que van a defender los meriníes el día de la conquista. Y es muy interesante porque si vemos desde la esquina suroeste del alcázar, justo donde está el complejo de la Puerta Califal, es interesante percatarse de que la muralla, como vemos aquí, está almenada, es decir, tiene defensas en el adarve, tanto a un lado como a otro. Es decir, la muralla se podía defender tanto de ataques que vinieran del continente como de un ataque que viniera desde la propia ciudad. Y es que en este espacio cuadrado donde va a hacer la mayor resistencia los meriníes el día de la conquista. Es esa puerta donde Enrique el Navegante lo van a dar por muerto porque entra y no lo ven, y es aquí precisamente donde, como digo, se van a producir la gran mayoría de los ataques contra la muralla. Una vez cerrada la puerta, no esta que vemos, sino la exterior, digamos que desde esa puerta hacia atrás se convierte en portuguesa. La casa de los dragones, un mercado medieval, de la plaza de los reyes,